se ha separado del cargo al comandante, que fue jefe del batallón. Y está en nuestros estudios el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Bienvenido, ministro. Muy buenos días, Nicolás. Un saludo a toda la audiencia de Radio Exitosa y gracias por la oportunidad de poder informar a nuestro país en los diferentes escenarios que se vienen presentando. Van de tempestad en tempestad. Ustedes no, bueno, vayamos a lo... Yo creo que hay un asunto que es el más grave de todos, más allá de las denuncias de las que vamos a hablar también, que es el tema del fenómeno del Niño. Estamos listos, o sea, lo que nos está pasando en los últimos días es que nos llaman de Canta, por ejemplo, ¿no? Y nos dicen, ya empezaron las lluvias y no se ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Cómo estamos frente a esto? ¿Y qué previsión hay? O sea, ¿qué es? Porque ustedes están cotidianamente, entiendo, supongo, espero, ¿no es cierto?, en contacto con los especialistas del CENAMI, de la gente que hace previsión de qué nos espera y cuán preparados estamos para hacerle frente. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por la oportunidad de poder informar a toda la ciudadanía sobre el escenario de lluvias intensas y los peligros asociados que pueden derivarse como consecuencia de la presencia de un fenómeno El Niño global y un fenómeno El Niño costero. A ver, nosotros el año pasado, en el mes de julio, tuvimos información, que esa información es verificada cada mes, ¿no? En cada reunión que nosotros hemos tenido, 45 reuniones en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, como todos los martes el día de hoy. Y en esas reuniones, las entidades científicas, lideradas por la Comisión Multisectorial del ENFEN, nos dan los escenarios que se podían presentar. Digo el mes de julio porque en el mes de julio se preveía un fenómeno del Niño global muy agresivo, con las implicancias de que se pudiera desatar un fenómeno del Niño costero. ¿Qué significa eso? Lluvias más allá de lo normal, lluvias extraordinarias en la zona norte de nuestro país. Con el paso del tiempo, esto ha ido disminuyendo la probabilidad de que sea un escenario fuerte. Ha bajado a moderado y está entre moderado y débil. Lo que es el incremento de las temperaturas en el Pacífico Central, fenómeno del Niño global, e incremento de temperaturas frente a la costa norte de nuestro país, fenómeno del Niño costero. Sin embargo, hemos podido apreciar de que a partir de la quincena de diciembre se han iniciado las lluvias estacionales de manera muy intensa, agresiva y focalizadas. Y ese es el escenario que tenemos en estos momentos. Comunicar a la ciudadanía y transmitir lo siguiente, que nosotros nos hemos preparado para la zona norte, desde Tumbes hasta Ica, incluido Cajamarca, San Martín y la parte nororiental, Amazonas y la parte Loreto, para poder llevar a cabo obras de preparación y en algunos casos obras de prevención menores para poder atenuar el impacto como consecuencia de un fenómeno del Niño. Sin embargo, la climatología ha ido cambiando, ha ido disminuyendo la probabilidad de que exista un fenómeno del Niño global y costero por la presencia del anticiclón del sur y otras variantes climatológicas. Sin embargo, el proceso de lluvias estacionales ha empezado desde la quincena de diciembre del año pasado y nos está golpeando desde la zona centro y sur de nuestro país. Pero se puede afirmar, yo te pregunto, Jorge, porque tú tienes experiencia, tú has estado en INDECI, tú has participado en el fenómeno, o sea, no es el primer fenómeno del Niño que tienes que enfrentar con un cargo de responsabilidad en la gestión pública. ¿Cuál es la convicción? O sea, ¿se puede tener una convicción? O sea, ¿lo que viene no va a ser la catástrofe que temíamos? Al parecer no. No hemos descartado de que no existe una presencia como consecuencia del incremento en temperatura, porque todavía está en 22, 23 grados y el límite sería 26 grados centígrados del incremento de la temperatura en nuestro mar territorial. Sin embargo, estamos monitoreando todos los días. Recibimos reportes no solamente de la parte internacional y todas las semanas de la parte nacional para ver cuál es el escenario que se pueda presentar. Actualmente nosotros, a partir del 6 de enero, hemos declarado ya la atención de las emergencias en este proceso de respuestas. Lo hemos hecho en más de 10 regiones, ¿no? Hemos atendido más de 465 emergencias en 10 regiones y o departamentos y estamos respondiendo en la zona centro y sur de nuestro país. Pero cuando dice estamos respondiendo, ¿quién? ¿El Ministerio de Defensa? No, todo el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres en los 3 niveles de gobierno. Estamos trabajando todos los sectores porque este no es un problema único y exclusivamente del sector defensa y de INDECI,
Por ejemplo, se produce intransitabilidad en una zona, ¿quién es el que actúa? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se produce ruptura, ausencia del servicio de agua, ¿quién actúa? El Ministerio de Vivienda. Se reporta ausencia de energía eléctrica, ¿quién actúa? El Ministerio de Energía y Minas. Es todo un paquete multisectorial que nosotros, en el marco de las declaratorias de estado de emergencia, nosotros actuamos y respondemos de manera inmediata. Lo que está sucediendo, por ejemplo, como consecuencia de un fenómeno del Niño, se produce déficit hídrico en la zona sur de nuestro país, pero en estos momentos está lloviendo. Y está bien que esté lloviendo, sino que nuestra atención principal y primordial fue en la zona norte, en los departamentos descritos anteriormente. Pero ahora estamos atendiendo, aparte de tomar las previsiones en el norte, la parte sur y centro de nuestro país. Lo que nos pasa siempre, Jorge, es que es como que estamos corriendo detrás, ¿no? O estamos apagando incendios, por así decirlo. Y lo que quedó claro en la discusión en julio del año pasado es que había muchas obras que tenían que haberse hecho y no se hicieron. Así es. Y que eran obras no desesperadas de descolmatación o de lo que fuera, o de enrocados, sino obras como almacenamiento, ¿no es cierto? Como forestación, es decir, una serie de medidas como canalizaciones. Represamiento de las aguas. No, todo lo que supone en términos de ingeniería, y que no son pues obras de corto plazo. El problema es que, ¿cuándo vamos a empezar con eso? O sea, para no estar todos los años repitiendo la misma historia, es decir, estar corriendo detrás, que los huecos se lo llevan todo, que los ríos se desbordan, y una vez más no hicimos o ni siquiera empezamos a hacer lo que teníamos que hacer. Pero paralelamente hemos empezado, Nicolás. Te voy a poner dos ejemplos. Uno, en la ciudad de Trujillo, ¿no? En la región de La Libertad. Hay 3 quebradas que inciden directamente cuando hay presencia de lluvias y se activan esas quebradas. La quebrada de San Ildefonso, que está en el centro, la San Carlos y la de León. O sea, la quebrada de León y de San Ildefonso, San Carlos. Hemos hecho nosotros un reconocimiento el día viernes de cómo está la limpieza y delcomatación de ríos que están circundantes a la ciudad de Trujillo y están totalmente descolmatados, limpios, y que no van a tener ninguna incidencia sobre los puentes o sobre la transitabilidad en la zona, ¿no es cierto? Y el río Moche, el río Chicama. Está bien, todo está bien. Y de ahí hicimos un reconocimiento sobre una de las 3 obras emblemáticas que son canalizar la quebrada, como dije, de San Ildefonso, de San Carlos y de León. Prácticamente la quebrada de León es una obra en ingeniería hidráulica que prácticamente ya está al 96% de su culminación y debe ser inaugurada el 6 de marzo de este año. Y paralelamente esas obras, si nosotros llegamos en este año, como se piensa llevar a cabo, el término de esas 3 obras, ya la región de La Libertad y la ciudad de Trujillo no tienen ningún claro, tipo de porque problema. la quebrada de Ildefonso, cuando se activa, simplemente puede llevarse medio Trujillo, ¿no? Sí, claro, en medio tiene la ciudad de Porvenir y otras, ¿no? Entonces, sí estamos trabajando paralelamente también en las 30 quebradas de Chosica. Ya se están haciendo los trabajos de conformación de diques y también la colocación de las geomallas. Y esperamos terminar también en el mes de marzo. Obras de ese tipo se están llevando a cabo también, ¿no? Y cuando termine el periodo de lluvias, se continuará a través de la autoridad, ya no de reconstrucción con cambio, sino... Que la conclusión es que fue un fiasco, ¿no? Sí, pero... Porque supuestamente esta autoridad para la reconstrucción con cambio se iba a hacer cargo de todo, y al final, ahora, para poder hacer las cosas, han tenido que intervenir 6 instituciones distintas, ¿no? Porque están interviniendo defensa, vivienda, transporte a través de provías descentralizados, la Autoridad Nacional del Agua, los gobiernos regionales, es decir, y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, que dicho que sea de paso, algunos de sus funcionarios están investigados por corrupción que teóricamente no iba a haber. Sí, pero nosotros en el sentido no nos podemos detener. Estamos tratando de llevar a cabo todo el desbloqueo de cada una de las inversiones en el tema de gestión de riesgo de desastres que han sido paralizadas. Y yo quisiera también añadir de que como consecuencia de ese escenario que se nos está presentando de lluvias intensas, tenemos que atender a nuestra población. La señora presidenta, y a través del Consejo de Ministros, se dispuso el desplazamiento de ministros de Estado el día viernes, sábado y domingo, y así lo hemos hecho en cada uno de los lugares. Por ejemplo, en Arequipa ha ido la ministra de Producción y el ministro de Transportes y Comunicaciones para ver las implicancias que ha tenido la activación de quebradas en Castilla. Por ejemplo,
Se ha desplazado el viceministro de Gobernanza Territorial a la región del Cusco para ver las implicancias que ha tenido lo de Belile. Y ahí se ha podido ver de que varias acciones que se tienen que llevar a cabo. Y así sucesivamente hemos estado en Ayacucho, en Andahuaylas, en Yauyos, en Mazamare y en Piura, ¿no? Viendo todas las atenciones que se tienen que llevar a cabo. Este es un proceso que tiene que llevarse a cabo hasta la segunda quincena del mes de mayo, en donde normalmente se terminan las lluvias estacionales. ¿Estamos respondiendo? Sí, Nicolás. ¿Que falta mucho por hacer? Sí, pero que lo estamos llevando a cabo de manera responsable. Pero yo quiero insistir en esto, ¿no? Es decir, lo que está claro, porque uno va a Tumbes, Piura, Lambayeque, que hace rato que los colegios de ingenieros, las facultades universitarias, las cámaras de comercio, las juntas de usuarios de río, hace rato que dicen lo que hay que hacer para no solo para protegernos del embate de la naturaleza, sino para tener un plan de desarrollo de largo plazo que tiene que incluir la prevención de desastres, ¿no? Y no se hace. Entonces, y cuando se empieza a hacer, están atravesados por escándalos de corrupción y por malos manejos o por unos trámites tan engorrosos que hay expedientes, hay obras que hace 30 años que ya se sabe que se tienen que hacer y hace 30 años que están en trámites, ¿no? O sea, un expediente técnico que te puede tomar una vida cuando los arquitectos y los ingenieros a los que hemos entrevistado acá nos dicen que acá los hacemos en meses, si nos dan la chamba a nosotros. Entonces, o sea, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, no es posible centralizar todas las obras de infraestructura en una sola institución y que esa institución se encargue de hacer concursos transparentes con expedientes y procedimientos breves y simples y que las obras se hagan rápido y bien hechas. No es tan complicado, digo, por Dios. Con la creación de la nueva autoridad que se ha puesto en esta nueva organización, creo que las cosas van a ser totalmente, estoy convencido que van a ser totalmente diferentes, porque se está recibiendo el apoyo de cada sector. Actualmente tenemos más de 2.000 obras que se encuentran detenidas y las tenemos que desbloquear por aspectos ya sea burocrático, incumplimiento, que se tiene que llevar a cabo. Hay obras que están al 85%, pero están detenidas, ya sea por corrupción, por malos manejos, pero que del momento de la creación de esta nueva autoridad, con el impulso que se le está dando por cada uno de los sectores, tengan la plena seguridad que este año vamos a destrabar alguna de esas obras. Uno de los criterios que debía existir es que esta es una institución técnica, no política, donde cada vez que cambian el ministro, cambian a quien tenga, porque hasta de presidentes cambiamos a cada rato en el Perú, entonces cambia todo el mundo y todo vuelve a empezar. No, pero ese es el tiene que haber meritocracia ahí, ¿no es cierto? Que la gente que está ahí sea la mejor para hacer esa tarea. No solo meritocracia, siendo eco tus palabras, tiene que haber permanencia y tiene que haber un plan de corto, mediano y largo plazo para que haya sostenibilidad en el tiempo en la ejecución de las obras, ¿no? Ministro, tenemos que ir a la pausa porque hay temas importantes que responder. El gasolinazo versión 2023, ¿no? Que se ha denunciado este domingo en el programa Panorama. El tema del tráfico supuesto de armas de Perú hacia Ecuador y el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, ¿no? Y tenemos varios temas. O sea, yo primero quisiera cerrar lo que hemos hablado antes. O sea, no todo indica que no vamos a enfrentar ese fenómeno del niño catastrófico que todos temíamos. Al día de hoy. Por suerte, ¿no? Por suerte. Porque hay que ser sinceros. O sea, no estábamos en un punto que íbamos a poder resistir si esto se ponía. Yo pienso lo contrario. Creo que nos habíamos preparado a un nivel de un 85% a diferencia de otros años. Habíamos hecho bastante cantidad de obras de prevención en el sentido de hacer la limpieza y de colmatación de ríos, limpieza y colmatación de quebradas, protección de infraestructura y desplazamiento de bienes de ayuda humanitaria y todos los medios logísticos correspondientes ya en la zona. Habíamos elevado nuestra capacidad de respuesta con aeronaves, con unidades de transporte, con todo lo que se podía llevar en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A diferencia de otros años, totalmente preparados, ¿no? Pero yo creo que lo más importante para todos debería ser que la conclusión de toda esta experiencia que vivimos año a año y sobre todo cuando estamos amenazados por el fenómeno del niño es que hay que ponernos ya a hacer lo que hay que hacer. Ya se sabe lo que hay que hacer en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, o sea, en todo lado ya se sabe lo que hay que hacer. Definitivamente. Entonces, un organismo de infraestructura que se ponga a hacer lo que hay que hacer, simplificando los trámites, poniendo a la gente más capacitada a hacerlo y ponerse a chambear. Así es. ¿No? La Autoridad Nacional de la Infraestructura
no solamente debe desarrollar infraestructura, sino debe de tener en cuenta, como así se va a llevar a cabo, todo lo relacionado con la GRD. Significa que una infraestructura no puede ser construida en una zona de alta vulnerabilidad. GRD, por si acaso, gestión del riesgo de desastres. Así es, asociado a la defensa civil. Entonces, toda infraestructura debe de tener su parámetro establecido de que si está por construirse una zona no mitigable, no debe ser construida. Ahora, hay un elemento que no quiero... Estaba pensando en la calzada, la cantidad de años que se habla de la necesidad de hacer la calzada, ¿no? Y uno de los problemas ahí es la presencia de población, que conforme han ido pasando los años cada vez es más gente, cada vez el problema se hace más complicado. Pero uno de los temas que hay que enfrentar es el desplazamiento de poblaciones que están viviendo en zonas de riesgo no mitigable. Hay gente que está viviendo donde no debería vivir y la única manera es ofrecerles una alternativa que sea razonable para ellos, porque tienen ahí toda una vida, han invertido todo lo que tienen, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto la ingeniería ha evolucionado notablemente, por ejemplo, en la quebrada Said de Alfonso, que la población está en medio de la quebrada, se está haciendo un túnel por debajo de la población, hay aspectos en donde sí se puede hacer que la población permanezca, pero hay otros no. Coincido en que va a tener que haber una acción de desplazamiento de cierta población que está en zonas no mitigables, en zonas que no se puede hacer nada y que va a estar siempre expuesta a los fenómenos de la naturaleza. En ese trabajo estamos conjuntamente con la Autoridad Nacional de Infraestructura. Pasemos a los otros temas. Primero, el gasolinazo. Es decir, la denuncia está bien sustentada, o sea, es un sargento de la Policía Militar que ha recopilado pacientemente información para que vean que habla bien de este hombre, ¿no es cierto? Porque está defendiendo a su institución y los recursos de su institución. ¿Qué consecuencias está teniendo esto? ¿Si ha tenido alguna ya? Mira, Nicolás, y yo quisiera agradecer la oportunidad de dar esta información, pero ubicarnos en el contexto correspondiente. El día sábado tuvimos la información por parte de Panorama de que se iba a llevar a cabo este reportaje el día domingo. Inmediatamente, el día sábado, se formularon documentos para pedir informaciones a la Comandancia General del Ejército, a la Inspectoría del Ministerio de Defensa para que tomen acción. Como consecuencia de ello, y habiendo recibido el reportaje, el día lunes se han tomado las siguientes acciones. Se ha separado del cargo al comandante, que fue jefe del batallón de Policía Militar en el cuartel general del Ejército, y se está tomando todas las acciones. El comandante general ha puesto de conocimiento del Ministerio Público, quienes ayer, en horas de la tarde, se ha presentado al cuartel general del Ejército y ha solicitado las informaciones y las acciones correspondientes. No solamente sobre el comandante que ha delinquido, que ha entrenado prácticamente a personas para que lleven a cabo ese acto ilícito de venta del combustible de dotación que recibía su unidad, sino también con las personas que han comprado el combustible. Que eso es lo que iba. Es decir, porque hay dos lados acá, Así ¿no es cierto? Se ha articulado todo un sistema para sacar combustible de los vehículos del ejército. Ese combustible ha sido almacenado, para lo cual has tenido que disponer de un espacio, lo cual supone la complicidad de gente que ha permitido que eso ocurra, porque ¿qué hacían esos cilindros y esos bidones ahí acumulados? Pero por último, el final de la cadena es que ese combustible sea vendido. Así es. ¿No? Si bien ¿quién compró? El que estaba comprando sabía que estaba comprando combustible de origen ilegal. Así es. Si bien es cierto, la responsabilidad directa es sobre el comandante de unidad del Batallón de Policía Militar, también esta responsabilidad se traslada al nivel de inspectoría, que en su momento debió haber detectado. La inspectoría del nivel correspondiente, que era el COAE, que es un comando de administración de toda la parte, va la redundancia, administrativa que hay en el cuartel general del Ejército y que no llevó a cabo las acciones que debió llevar en su momento. Y voy más allá, un miembro de la Inspectoría General del Ejército que todos los años procede a hacer las inspecciones y las revistas correspondientes, tampoco ha ido allá. También estamos solicitando la información que los órganos de inteligencia de este comando que ve toda la parte administrativa en el cuartel general del Ejército no haya detectado ese tipo de ilícito. Entonces, ellos nosotros estamos tomando las acciones no solamente en el marco del régimen disciplinario, esa es una línea y una cuerda separada, sino que ya hemos dado cuenta al Ministerio Público y vamos a tomar todas las acciones disciplinarias
y no solamente ellos, sino administrativas, y como consecuencia de ello poner a disposición del Ministerio Público justicia. todo Claro, lo que porque eso, es decir, no solo merecen ir de baja quienes hicieron este tráfico, sino quienes se beneficiaron de ese tráfico comprando combustible robado. Exactamente. ¿No? O sea, esa gente tiene que ir de baja. Y no van a ser pocos, por lo que entiendo. Tengo entendido, de acuerdo a lo que nos ha solicitado el Ministerio Público, que está hablando aproximadamente de 12 personas. ¿De 12 personas que eran las que compraban el combustible? Exactamente. ¿O 12? En una información inicial que ha proporcionado el sargento licenciado. Que por lo menos él puede acreditar que esas 12... Así es. ¿no? ¿Y cómo lo acredita? Con el WhatsApp. No solamente acredita con el WhatsApp lo que le ordenaba el comandante, lo que disponía el comandante de manera ilícita, sino también a quienes le debería entregar, a quienes le debería vender y quienes le entregaban un concepto como consecuencia de esa venta ilícita. Ahora, esto es un delito muy grave, ¿no es cierto? Porque un robo de combustible es un asunto grave, pero un robo de combustible a vehículos de las Fuerzas Armadas que están para defendernos a todos los peruanos es un delito grave, es un agravante, pero muy serio. Pero no solamente nos queremos quedar ahí, porque el problema es en la administración del combustible. Entonces se ha pedido, ¿no?, un reporte de qué combustible se está entregando, cuánto combustible se está entregando, la operatividad de los vehículos, y vamos a tomar en los próximos días acciones correspondientes para que no se vuelva a repetir este tipo de acciones ilegales e ilícitas que van en contra de la imagen, ¿no? El problema es que el gasolinazo ya, incluso hay una leyenda en el ejército que es una práctica muy común que se iba heredando, ¿no es cierto? Es más, el ex comandante general del ejército, ¿cómo se llama el loco? El general Donaire. Donaire, o sea, muy palabrero, pero estaba metido en otra forma, ¿no?, de gasolinazo, pero en fin, ya. Pasemos al otro tema, al tema de las armas. O sea, finalmente, para ponerlo sobre blanco y negro, ¿cuántas armas peruanas se están usando en Ecuador? ¿Cómo un arma adquirida? Estuvo acá el responsable de este tema en Sucame explicando, ¿no?, el procedimiento y los problemas que están teniendo. Es decir, gente que compra legalmente armas, aprovechando la legislación existente, y lo que hace es declarar las perdidas y las mete en el mercado negro y en la delincuencia, ¿no? Pero había otro tema que era de la presunción de armas del ejército y de las Fuerzas Armadas del Perú usado por delincuentes ecuatorianos. Finalmente, ¿cuál es la información que ustedes tienen? A ver, dos escenarios. El primero, el que has mencionado sobre las armas R-15, el día de hoy se acaba de decir y de manifestar en el Ecuador que una carabina o un rifle R-15 no ocasionó la muerte del candidato, sino fue una pistola. Una pistola. Entonces, eso para diferenciar. Ahora bien, este tipo de rifles y carabina y material y armamento que ha sido encontrado en el Ecuador procedente del Perú, sí, pero estamos hablando de un rifle o carabina autorizado y traído desde el extranjero para su venta acá en más de 23 armerías en nuestro país. Entonces, si bien es cierto de que cada uno puede tener su opinión a favor o en contra, creo que se debería regular. El día de hoy ha manifestado el jefe de la SUCAMEC que se va a incidir en un control más efectivo, porque lo que está sucediendo es de que están comprando ese rifle carabina R-15 y están llevando a cabo unas modificaciones para convertirlos y adaptarlos al calibre 5.56, que es el calibre del Galil. Entonces, y que es comercializado y que es utilizado por las organizaciones criminales. Exactamente. La gran mayoría de los que llevan a cabo el resguardo en la minería ilegal están utilizando ese tipo de armamento. Entonces, hoy día el jefe de Azúcar me ha dicho que va a extremar el control. ¿Para qué se quiere ese fusil? Porque se adquiere para, esa carabina. ¿Para qué se adquiere esa carabina? Se adquiere para cacería, para otro tipo de actividades que no tiene que ver relacionado con un tipo de armamento de guerra, pero que debe de ser limitativo y debe tener la facultad de poder ejercer un control. No puede ser posible que se haya detectado, por ejemplo, que un muchacho de 19 años haya comprado 20 rifles de esas características y que él haya dicho que uno por mes se le perdió. Entonces creo que ahí debe haber algún tipo de sanción
en No, correspondiente... pero también un ajuste de parte de, Pero por de supuesto. vigilancia. Entonces, ese es el escenario de los rifles R-15 para que quede aclarado, porque mucho se decía de que eso era parte del arsenal de las Fuerzas Armadas. Eso no son armas, no es armas parte de uso civil. Ahora, ahí ha habido un conflicto porque se está planteando el ajuste de la ley y lo que están reclamando los tiradores deportivos. El Perú es una... O sea, tiene muy buenos, o sea, tenemos ¿no? gente que ha participado, Sí, pero campeones olímpicos, claro. ¿no es cierto? Y es absolutamente justificado que ellos tengan no uno, sino todas las armas que requieran. Por supuesto que igual que los cazadores, ¿no? La gente que... Así es. Entonces, pero todos deben tener un determinado control. Yo no puedo vender extremadamente 5, 10, 15, 20 a una persona extraña por el simple hecho de ser un ciudadano que quiere ejercer su derecho comprando este tipo de armamento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, a través del Ministerio del Interior, se está coordinando con el señor Ministro del Interior para que se tome todas las acciones, tal como también lo ha dispuesto la señora Presidenta, en extremar la medida de control, regular eso y tener el control adecuado para evitar este tipo de presencia de armamento de esas características en zonas en donde puedan ocasionarse pérdida de vidas humanas, ¿no? Ahora, pero ese es un escenario. Sí. Quisiera pasar para dar de las Fuerzas Armadas. El de las Fuerzas Armadas. O sea, pasar a otro escenario. Entonces, por ejemplo, el día de ayer, el día domingo, Fuerzas del Orden, en un trabajo conjunto que se ha llevado a cabo, ha detenido a 2 personas en una empresa de transportes en el distrito de La Victoria y como consecuencia de esa detención y de ese interrogatorio se pudo determinar quién es el proveedor de las armas. El proveedor ha sido un técnico del ejército, ¿no? Del cual ha sido detenido y en el cual se está tomando todas las medidas. Mira, Nicolás, yo como ministro de Defensa y como ciudadano y como soldado me siento indignado. Cuando un soldado, hombre o mujer, que viste el sagrado uniforme de la patria, cruza la línea de la ilegalidad, ya no es más un soldado, es un delincuente y debe ser tratado como tal. En ese escenario que se ha presentado, le vamos a aplicar todo el peso de la ley. Inmediatamente se va a proceder a darle baja y a ponerlo a disposición del Ministerio Público. Pero ahí no queda el problema. El problema queda en ver cuántas veces lo ha hecho, qué cosa es lo que está haciendo y cuál es la organización que está llevando a cabo. ¿Y quiénes más lo podrían estar haciendo? Porque si él lo pudo hacer, eso abre la posibilidad de que otros también lo estén haciendo. Exactamente. Pero eso, y quiero referirme a ello, en el mes de septiembre, el 18 de septiembre, se dispuso una auditoría, que es un inventario de todo el arsenal, armamento, munición, explosivos, como consecuencia de la presencia de granadas de guerra en el distrito de San Juan del Lurigancho. Ha terminado eso hace 15 días y nosotros hemos informado a la Comisión de Defensa, hemos procedido porque el Ministerio de Defensa no puede ni investigar, no puede ni denunciar, no puede hacer esos aspectos. Pero ¿quién lo hace? A través de la Procuraduría del Ministerio de Defensa, quien a su vez todo ese acervo documentario proporcionado por las instituciones armadas ha sido trasladado al Ministerio Pero ¿qué Público. es lo que se ha descubierto? Que ha habido algún tráfico de granadas de guerra Hay de las presuntas Fuerzas Armadas. irregularidades en pérdida sistemática de granadas, pérdida sistemática de munición. No se ha podido determinar a un armamento porque está en proceso de investigación, pero todos esos aspectos... Pero que era, se declaraba como perdido. Se perdió, se hizo una labor de entrenamiento y se perdieron 50 granadas, 30 granadas. Esa es una parte. Otra parte es que sí se ha perdido. Se ha hecho la denuncia, pero no se ha llegado a buen término. O no se ha investigado. Entonces, todo ese acervo documentario, y comprenderás que eso tiene un carácter reservado por tratarse de un material muy sensible en cantidades. Y lo de los fusiles que supuestamente están en manos de las bandas de delincuentes en Ecuador. Ese es otro escenario. Cuando sucedió entre el 9 y 10 de enero los lamentables hechos en el Ecuador que generaron violencia con la toma de un medio periodístico, con la toma de una universidad, con la toma de varias infraestructuras en el Ecuador, se deslizó ahí la posibilidad de que parte de lo que había sucedido en el Ecuador porque se había contado con armamento perteneciente a las Fuerzas Armadas. Se hizo las consultas a través de Cancillería, se han hecho las coordinaciones a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador con el Perú, se han hecho las consultas a través de la policía y de todos los aspectos correlacionados para determinar la veracidad de eso, y en ese evento
no hubo presencia de armamento ni munición. Explosivos de procedencia peruana sí, pero las Fuerzas Armadas no producen explosivos. Dijimos bien en claro, FAME, SAC, Fábrica de Municiones del Ejército, versus FAMESA. Y el explosivo encontrado, cordón detonante, era de FAMESA. Entonces, que existe una probabilidad y la posibilidad de que hay tráfico y contrabando desde Perú hacia Ecuador, no lo podemos negar, que es una labor policial que están llevándola a cabo de manera muy agresiva en el marco de los acuerdos que hemos tenido en la Comunidad Andina de Naciones. El tema otra vez está en la discusión el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia y el presidente del gobierno regional de La Libertad ha anunciado que va a haber una base militar, un cuartel del ejército en La Libertad. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, pero finalmente, ¿cuál es el papel que le pretenden asignar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia? A ver, el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad ciudadana, la delincuencia y el crimen organizado, tiene que tener las normas y los paraguas legales correspondientes. En el marco del Decreto Legislativo 1095, las Fuerzas Armadas solamente actúan en el marco de una declaratoria del estado de emergencia. No tienen competencias para actuar de oficio de esta manera. Y en ese marco de declaratoria de estado de emergencia nosotros apoyamos al control del orden interno a nuestra Policía Nacional. Eso es lo que está legislado, ¿no? Hay dos tipos de rumbos. Uno, cuando el control del orden interno está a cargo de la policía, Fuerzas Armadas apoya. Y otro, cuando las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno con apoyo de la policía, porque la policía tiene que intervenir. Ejemplo, el Brain. Esa es otra tipificación. Ahora bien, nosotros, de acuerdo a las disposiciones que nos ha dado la señora Presidenta Constitucional de la República, como consecuencia de la reunión que hemos tenido con el gobernador regional de La Libertad el día jueves de la semana pasada, nos hemos desplazado a la zona de una manera responsable. El que habla como ministro del sector se desplazó ante el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana en la región de La Libertad y fue acompañado de 3 miembros del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El J2, que ve los aspectos de inteligencia, el J3, que ve los aspectos de operaciones, y el J5, que ve aspectos de desarrollo. Porque en una zona donde va a intervenir las Fuerzas Armadas no se puede entrar solamente con aspectos militares, sino con aspectos de desarrollo, con aspectos de ingeniería militar para garantizar el desarrollo y bienestar de esa población con realización de la transitabilidad, carreteras, puentes y otro tipo de actividades. Y también tiene que llevar de la mano la acción multisectorial en una zona en donde se quiere normalizarla y dejar de lado la violencia que existe en estos momentos. Entonces, con esa información que nosotros estamos recabando, con la que ha proporcionado el gobernador regional de Libertad, tenemos que ser prudentes y evaluar cuál va a ser la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Nosotros hemos escuchado no solamente a la policía, hemos escuchado a la Junta de Fiscales, a la presidenta de la Junta de Fiscales de la zona, de la región de La Libertad, hemos escuchado al defensor del pueblo de esa zona, hemos escuchado también al presidente de la Corte Superior, también ahí, y a cada uno de ellos, al director del penal. Bueno, pero ahí habría que sumar a los representantes de las rondas, a los dirigentes de las organizaciones de mineros en proceso de formalización e incluso a los mineros que tienen una condición de ilegalidad, porque el minero ilegal, ¿quién es? Es alguien que está explotando mineral en una concesión sobre la que no tiene derecho. Entonces, y hay una ventana de oportunidad de lograr un entendimiento entre los titulares de la concesión y quien está explotando. Ojalá que eso se logre en la mayor parte de los casos. Pero digamos, en la guerra contra la delincuencia, ellos no son los enemigos. Si ellos son víctimas, ellos los están extorsionando, los están matando, les están robando su mineral. Uno de los grandes éxitos que tuvimos en la lucha contra el terror, contra el terrorismo en nuestro país fue la participación de los comités de autodefensa y de nuestras rondas campesinas. En el lapso de este tiempo, nosotros vamos a convocar conjuntamente con el ministro del Interior para llevar a cabo en estos días, porque esta declaratoria tiene que salir en esta semana, de tal manera de hacer un trabajo totalmente diferente
en coordinación con ellos, porque si no se trabaja con la población... Pero ¿sabes lo que me preocupa, Jorge, de esto? Exitosa. Es decir, el propio gobierno cuando destituye a Angulo dice no han funcionado los estados de emergencia, y ahora se dice estado de emergencia y estamos hablando de lo que va a hacer las Fuerzas Armadas y no estamos hablando del papel de la policía, que debería ser el eje de la guerra contra la delincuencia, porque las Fuerzas Armadas finalmente van a apoyar a la policía. Exactamente, la policía tiene que ser el eje. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos, pero hay que proporcionarle todos los medios. A diferencia, mire, siempre va a existir la declaratoria de estado de emergencia porque es una norma legal. El cómo apliquemos la declaratoria de estado de emergencia, eso va a ser lo diferente ahora. Entonces tenemos que establecer una nueva ruta de estrategia. Mire, ¿cuántas declaratorias de emergencia se han hecho en Patás? 13. 13 se han hecho. Pensaba que 10, pero me ganó 13 el número, 13. Versus los resultados que debemos de tener es la nueva estrategia que se va a aplicar. Tengan por seguro que el papel de las Fuerzas Armadas va a ser para apoyar a nuestra policía en el desarrollo de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero son dos escenarios totalmente diferentes. O sea, esto va a ser distinto, es lo que dicen ustedes. Esto no va a ser el 14º estado de emergencia o 13º declarado y que no ha significado nada para la gente. Tiene que ser distinto y tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Eso es lo que tenemos que llevar a cabo y que exista la participación de la población, de nuestras rondas campesinas, en ese sentido, para poder coadyuvar este esfuerzo. Y cuando hablaba de dos escenarios diferentes, Nicolás, uno es de que ya se están produciendo actos de terror en la zona de Patás. Pero yo tengo una pregunta que es bien sí, delicada. ¿Está abierta la posibilidad de que, como con las autodefensas, los comités de autodefensa, que en determinado momento tenían escopetas retrocargas y un nivel de armamento básico, se permita eso también a las rondas en una zona tan crítica como Patás? Dependiendo... O sea, están enfrentando con machetes, con látigos, ¿no es cierto?, a delincuentes que están armados en algunos casos con fusiles automáticos. Nosotros tenemos que ver, en virtud de las informaciones, en virtud de las conversaciones, las coordinaciones que tengamos con nuestras rondas campesinas, ¿por qué no? No se descarta esa posibilidad, Nicolás, pero tenemos que ser responsables en recabar las informaciones para poder tener los aspectos claros, cómo se va a intervenir y qué es lo que se debe de hacer en ese aspecto. Jorge, no quiero dejar de hacer esta pregunta porque yo me quedé impactado cuando he visto las imágenes. Cuando se decide la intervención de las Fuerzas Armadas en Ayacucho para enfrentar las protestas sociales, se corrió un enorme riesgo que nosotros advertimos acá, que lamentablemente, me maldigo por haber tenido razón, que lo que iba a pasar, pasó. Y hay una imagen en la que policías en fila, 10, 11 miembros del ejército, se ponen en posición de tiro y disparan a matar, y matan. Entre otros, al marido de la señora que fue a jalonear a la presidenta en Ayacucho. Se tiene que pagar por eso. Es decir, eso es un homicidio. El hombre se está poniendo en cuclillas para disparar, a matar, para eso le está tirando. Y un solo disparo le cae en el cuerpo y lo mata. A ver, Nicolás. O sea, ¿van a pagar todos los responsables por eso? Vamos a aclarar dos aspectos. El primer aspecto. Ahí se declaró el estado de emergencia a nivel nacional para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía, no para que intervengan directamente. Primer aspecto. Segundo aspecto. Eso, como siempre lo he dicho, en mi calidad de ministro de Defensa, no me corresponde a mí pronunciarme sobre un hecho que está en total investigación y del cual nosotros le hemos proporcionado toda la información y todas las facilidades al Ministerio Público para que lleve a cabo esa investigación. Y nosotros estamos en espera del término de desarrollo de esas investigaciones para acatar lo que dice el Ministerio Público. Sin embargo, también nosotros estamos llevando a cabo todos los procedimientos para que hechos de esa naturaleza no se vuelvan a presentar y no se vuelva a ocurrir. Creo que las Fuerzas Armadas son lo suficientemente profesionales para establecer las acciones y los mecanismos, primero, para la lucha contra la corrupción y segundo, para proteger y defender la vida de nuestros ciudadanos. Muchas gracias al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, por estar